¿Qué tal? Buenos días. Ah, no, perdón, ya tardes. Eh, Muy bien. Entonces, quiero saber si tienen alguna duda de lo que hicimos la clase pasada y de lo que se quedó pendiente. Voy a ver. Jonathan Hernández, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy presente. Ok, ya nada más, ¿cómo te fue con la asignación? La de el dibujo de mi retrato, Ajá, autorretrato, sí. pues yo creo que bien, si gusta se la podemos hacer. Ah, bueno, sí, estaría bien. Mientras en lo que lo mandas, voy a preguntarle a Gustavo Horacio Gómez. ¿Qué vimos? ¿En qué nos quedamos en la llamada anterior? Gustavo Horacio, ¿estás todavía? No. Derek Reyes, ¿qué vimos la clase anterior en la llamada? Primero nos explicó el cómo hacer el trazo para nuestra cara y los materiales que íbamos a ocupar fue el último que vimos la anterior clase, profe. Perfecto. Espero que ya hayan empezado a conseguir el material, porque el día de hoy les voy a dejar, bueno, ya está dado de alta el material. Ahorita lo voy a poner también, es un video en donde yo explico el uso de las escuadras, sobre todo porque hay algunas personas que luego no vieron la parte bien de dibujo técnico en la materia de elementos dimensionales, y entonces, pues bueno, es nada más retomando parte de esa información. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se fijan, ahorita tengo una diapositiva que es de dibujo, como tal, una forma de comunicar y documentar ideas. Recuerden, son representaciones gráficas, ¿vale? Ahora, de todos los diferentes tipos de dibujo, más el que vimos la clase anterior, que todavía alcanzamos nada más a mencionar, que era el dibujo mecánico, les voy a pedir de favor que en equipo ustedes vayan elaborando un documento que más adelante se los voy a pedir el resultado. Es un ejemplo gráfico para cada uno de estos dibujos o representaciones gráficas. Es decir, de dibujo mecánico, ustedes tendrán que buscar alguna imagen o si tienen hecho ustedes algún dibujo que nos pueda servir como ejemplo o representación de este tipo de dibujo, ¿no? Para este como tal, como nada más es la definición y como les había mencionado, hay diferentes tipos, de aquí no voy a necesitar, pero sí, por ejemplo, de este que se llama bosquejo. Este y el que vamos a ver más adelante, que es el croquis, ambos tienen o coinciden más bien que el dibujo se realiza a mano alzada. Nada más ahí, ojo, nosotros ya llevábamos muchos años en donde el dibujo a mano alzada era únicamente considerado cuando lo llevábamos o lo plasmábamos, por ejemplo, en una hoja, ya sea con un lápiz, un bolígrafo. Sin embargo, en estos tiempos ya también es muy común que también el dibujo a mano alzada se lleve a cabo en tablets, en computadoras que a lo mejor son de pantalla táctil, o si ustedes tienen tabletas no, ¿cómo es? Tabletas digitalizadoras, o por ejemplo también en celulares. Y ahora, ¿qué tiene de especial la parte del bosquejo? Pues bueno, cuando nosotros estamos sobre todo trabajando en equipo o de manera individual, a lo mejor realizando algún proyecto, en algún momento, si ese proyecto es de origen práctico,
tendríamos que empezar a generar algunas ideas o plasmar posibles soluciones. Entonces, es ahí donde el bosquejo, como idea inicial, nos va a ayudar bastante. Ahora, en esta del croquis, como les había mencionado, se parecería un poco a la parte del bosquejo, en que sí tiene que ser una representación a mano alzada. Sin embargo, nosotros vamos a tener que este tipo de representación gráfica va a tener más datos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos realizando algún proyecto en el cual estemos aplicando alguna metodología de diseño, nosotros previamente, después de haber planteado cuál es el objetivo o el general y los específicos, posiblemente tuvimos que haber tenido una entrevista con el cliente en la cual el cliente nos empiece a plasmar cuáles son sus necesidades. De esas necesidades, nosotros la traducimos a un lenguaje técnico ingenieril, en el cual le vamos a llamar que son requerimientos. Es decir, ya no nos vamos tanto a lo subjetivo, no vamos a poner de que si algo es chiquito, grandote, etcétera, etcétera, sino ya lo vamos a ir aterrizando a un lenguaje en el cual sí nos permita estar trabajando posteriormente con esos requerimientos. Cada uno de estos requerimientos podría tener de una a más especificaciones, que son las especificaciones, son las métricas. Ahora, ya que tenemos plasmado eso, podríamos empezar, si es muy complejo el problema, a dividirlo en sistemas y estos a su vez en subsistemas. Para cada uno de esos sistemas y subsistemas tendríamos que empezar a plantear cuáles serían las posibles soluciones para que puedan cumplir la función en específica, y esta función tiene que ver con los requerimientos y las especificaciones. Ahora, cuando nosotros ya tenemos eso, podríamos poner a lo mejor datos extra que en un bosquejo no irían. ¿Cuáles podrían ser esos datos? Pues a lo mejor podrían ser desde magnitudes, dimensiones, o por ejemplo, algo en particular, a lo mejor alguna distancia que se deba de cumplir en específico. Voy a poner un ejemplo. En algún momento la Volkswagen decidió hacer una bicicleta eléctrica, que la verdad yo nunca la vi lanzar al mercado aquí en México. Sin embargo, sí vi la presentación que hicieron, creo que fue en Alemania, en un auto show, en el cual eh, lo que hicieron fue ponerse como meta que esa bicicleta eléctrica tenía que, bueno, sí tener pedales para que las personas puedan pedalear, pero también tener un motorcito por si necesitan impulsarse. Pero aparte de todo, tenía que caber en el maletero, pero no cubriendo cualquier espacio. Tenía que ser en específico el lugar en donde se guarda la llanta de refacción. Creo que el auto utilizado era un Golf, y entonces en el espacio de su llanta de refacción, ahí tenía que caber compactada la bicicleta. Entonces, en un croquis, nosotros, ¿qué es lo que podríamos plasmar? Pues a lo mejor las medidas generales de la bicicleta expandida, y podríamos tener algún otro dibujo en donde ya se muestre compactada la bicicleta y al menos cuáles podrían ser las dimensiones que no podría sobrepasar ese conjunto de elementos ya compactados. Entonces, así es como nosotros podríamos ver una diferencia entre el croquis y nuestro bosquejo, ¿sale? ¿Qué más podríamos tener? Pues una serie de vistas diferentes de lo que nosotros necesitamos plasmar, ya sea si es relativamente sencillo el mecanismo, la máquina, y ya es más complejo, como les decía hace un momento, con sistemas o subsistemas, inclusive, perdón, podríamos nosotros poner información acerca de algún corte como para mostrar algún detalle al interior. Finalmente, el croquis, ¿de qué nos va a servir? Porque está un poquito más detallado que el bosquejo. Porque nosotros lo vamos a ocupar posteriormente para la etapa de diseño de detalle, en la cual nosotros a lo mejor previamente tendríamos que, previamente a un modelado en un programa de CAD, posiblemente tendremos que llevar a cabo una memoria de cálculo, es decir, calcular espesores para que pueda resistir
cierto tipo de carga, si es que es lo que se estaba solicitando, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ese croquis puede que nosotros mismos seamos los que lo llevemos a un programa de CAD, a un modelado, o se lo pasemos a alguien más, pero esa persona que lo lleve a cabo ya, al menos con la información que nosotros tenemos plasmada en el croquis, tendría que ser lo suficiente como para que pueda llevar a cabo el modelado, ¿vale? ¿Qué otro tipo de representación tenemos? Los esquemas. Este tipo de representación gráfica ya la podemos llevar a cabo, no es necesario a mano alzada, puede ser en computadora, puede ser con recortes, podríamos estar utilizando alguna simbología o representaciones gráficas simplificadas, como por ejemplo lo que está mostrado en esta diapositiva, que es el esquema de un sistema de alcantarillado, en el cual vemos que ese sistema de alcantarillado hace la red de distribución de lo que se recauda, por ejemplo, puede ser de aguas pluviales en una ciudad, la parte que también se puede recaudar en la industria, y finalmente estos a lo mejor se van a una planta de tratamiento precisamente de este tipo de agua, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos tener de un esquema. Y algo similar al esquema, pero con una aplicación diferente, serían los diagramas. Estos diagramas nosotros los vamos a encontrar que podrían estar determinados para cierto tipo de aplicación. Es decir, podríamos nosotros tener diagramas neumáticos, diagramas eléctricos, hidráulicos, combinación de, por ejemplo, neumática con eléctrica, bueno, electroneumática o de eléctrica con hidráulica, etcétera, etcétera. Ahora, estos diagramas, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? A lo mejor una pequeña diferencia. En la imagen se muestra un diagrama, pero tiene una representación en isométrico. Inclusive da la idea de que tiene volumen, al menos cada uno de los elementos. Sin embargo, también vamos a encontrar que podría ser plasmado en una representación 2D, en la cual los elementos necesitaríamos ponerlos ya con una simbología que posiblemente cumpla con alguna normatividad. Es decir, podríamos tener el manejo, en lugar de estar poniendo válvulas como las que nosotros estamos observando, el clásico, por ejemplo, como el que ahorita yo estoy dibujando, en el cual ya tendríamos nosotros plasmada una válvula, ¿no? Y así podríamos encontrar que habría simbología especializada para diferentes tipos de válvulas. A lo mejor una válvula check o una válvula de aguja, etcétera, etcétera. La importancia que va a tener este y su objetivo principal es que nosotros podamos ver de qué manera un conjunto de mínimo 2 a máximo el número de elementos que realmente sea necesario, podrían estar interactuando entre sí para lograr algún fin. Es decir, a través ahorita de un hidráulico, ¿qué pasaría si yo abro esta válvula? ¿Qué pasaría si yo cierro esta otra? O que si las dos están abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene muchas aplicaciones, inclusive con lo que me tocó vivir a mí en la parte de lo de aeronáutica, en la cual un componente se le tenía que ser probado a través de llevar a cabo la instalación basado en un diagrama, en este caso neumático, y probar que abriendo y cerrando diferentes válvulas, nosotros podríamos asegurar que la presión que tenía la salida a ese componente a lo mejor nos servía para medir que no tuviera ningún tipo de pérdida, ¿no? O simplemente de cuánta presión podía resistir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene bastantes aplicaciones. Ahora, otra representación son las gráficas, y de las gráficas tenemos de muy, muy, muy diferentes tipos, ¿vale? Las gráficas de barras, de pastel, etcétera, etcétera, pero finalmente estas gráficas, ¿para qué nos van a servir? Pues para poder conocer las relaciones entre uno o más, perdón, entre dos o más datos. En este caso podrían ser variables, parámetros, etcétera, etcétera,
los que ustedes ya conocen desde hace unos años en su formación académica, es la de velocidad, la de aceleración, en donde podríamos tener al menos en dos ejes, dos datos o dos variables, dos parámetros, como en este caso la distancia, en la otra la velocidad, para poder estar graficando la aceleración, o podrían tener una combinación como lo que se logra en materias como, por ejemplo, en termodinámica. Algunas sí son gráficas, algunas son como las que vamos a ver a continuación, pero finalmente nosotros podemos ver qué relación tienen esos dos o más parámetros, datos o variables. En el caso de los nomogramas, nosotros parecerían demasiado a las gráficas, nada más que aquí nosotros sí podríamos obtener datos o valores. En este caso, los datos podrían ser de tener dos escalas de temperatura plasmadas, y como para ver cuál podría ser su conversión, podríamos tener valores como por ejemplo lo que pasa con algunos comportamientos logarítmicos exponenciales, en las cuales podríamos tener algunas variables que, por ejemplo, de esas dos variables o parámetros, se le sume, por ejemplo, algún tercero, una temperatura, alguna presión, etcétera, etcétera, el volumen. Y entonces es común también ver ese tipo de gráficas, al menos en la parte de termodinámica, ¿vale? Entonces, hay algunas ocasiones en donde una simple ecuación a lo mejor no nos está dando una buena representación de la realidad, y entonces nosotros tenemos que partir de los nomogramas para obtener los valores, ¿no? O llevar a cabo interpolaciones, extrapolaciones, pero de algo que a lo mejor modelos matemáticos no han podido todavía plasmar en una fórmula, y que únicamente se está llevando a cabo en la graficación de precisamente el comportamiento real de dos o más variables, parámetros o datos. La actividad, como les había comentado en equipo, es de que ustedes, aquí dice que mandar al chat, pero ahorita por lo que estoy viendo de tiempo del que contamos, tengo que explicarles una partecita del material que ahorita ya está dado de alta ahí en el Classroom. Les voy a pedir que sí lo lleven a cabo en equipo, y finalmente se los voy a pedir un poquito más adelante en un compendio de ejercicios. Déjenme ahora salir yo de esta presentación para pasarme a la parte del Classroom. ¿Dónde está aquí? Dibujo mecánico. Acá está. En el Classroom, perdón, ya no comparto pantalla. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Creo que ya se ve ya. ¿Qué es lo que vamos a tener? Ahorita ya se dio de alta una publicación en donde yo les pido de favor que pongan los nombres completos de los equipos, de los integrantes de los equipos que ya formaron. Ojo, debe de ser empezando por apellidos. Ahora, algo que se me olvidó poner, ahorita le voy a poner editar nada más, en orden alfabético, ¿vale? Ya los que ya lo contestaron, déjenlo así, en orden alfabético. Y esto ya también para tenerlo yo en mi lista, ¿vale? Entonces ahí, por favor, una única persona de cada equipo es quien va a contestar a la publicación, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los que ahorita contestaron, Hermes, Gael, es el que escribió, pero en su caso, los integrantes de su equipo, por ejemplo, Abraham, Gustavo, Jacqueline, Alonso, etcétera, no tendrán que volver a contestar a la publicación, nada más una sola persona. Y un poco antes de que les pusiera lo del pase de lista, de veras, déjenme aquí ponerle de lista. Estaba ya dado de alta un material que tiene que ver con el uso de las escuadras. Yo les pongo un PDF adjunto en el cual ustedes pueden optar por cualquiera de estas dos opciones.
En una opción, ustedes con las escuadras van a hacer, conforme a lo que van a ver en el video, una serie de planas de líneas paralelas. Pueden ser, en este caso, no pueden ser. Tendrían que ser horizontales, verticales, utilizando su escuadra en el ángulo de 30 grados hacia la derecha, hacia la izquierda, de la escuadra de 45 hacia la derecha, hacia la izquierda, de la escuadra de 60 a la derecha, a la izquierda, o en lugar de hacer 8 hojas de estas 8 planas, podrían hacer nada más 2 planas en las cuales mezclen horizontal, vertical, y en este caso las diagonales son llevadas a cabo con la escuadra de 45 grados para formar más o menos este tipo de patrón geométrico, ¿vale? Tendría que ser los 45 grados a la derecha, 45 grados a la izquierda. A comparación de hacerlos por separado, bueno, tiene ventajas porque nada más ocupan 2 hojas. La desventaja, ¿cuál podría ser? Que sí se requiere que lo hagan bien a detalle, porque si se equivocan tantitito a lo mejor de girar un poquitito más la escuadra o haberla recorrido, desplazado un poco más a la derecha, a la izquierda cuando era el caso de la diagonal, no van a lograr hacer bien las intersecciones, ¿vale? Esa sería... ¿Alguien tiene ahí abierto su micrófono? Núñez Gutiérrez José Arturo, que va a poner con mute. Estamos escuchando las conversaciones de que andas en la calle, creo que tomando transporte público. Entonces, quedaría algo muy similar en una plana, y en la otra plana se repetiría, bueno, me faltan aquí más líneas, pero sería el mezclar la plana de los de 60 grados a la derecha, a la izquierda, y de 30 grados a la derecha y a la izquierda. Más o menos podría lucir algo así el patrón geométrico que se podría estar repitiendo, ¿sale? Pero este nada más es una sola partecita. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en cualquiera de las dos opciones? Rellenar toda la hoja, a lo cual ustedes podrían hacer un margen y ya finalmente en la parte superior o en la parte inferior ustedes pondrían su nombre completo empezando por apellidos y el título de qué es lo que se está presentando. Por ejemplo, si fuera en la opción 2, pondrían plana de líneas paralelas, horizontales, verticales y 45 grados a la derecha e izquierda. Lo mismo para esta otra, o si se fueran por la opción 1, cada título tendría que tener, por ejemplo, planas de líneas horizontales y previamente su nombre completo empezando por apellidos. Ahora, les voy a mostrar un ejemplo, en este caso, del video que elaboré precisamente para lo de el uso de las escuadras. Déjenme ponerle pantalla completa. Y pues bueno, hago una presentación primero de cuáles son las escuadras, en este caso la de 35-60 y también la de 45. Posteriormente, les marco, al menos en una hoja, cómo es que quedaría representado precisamente el conocer el ángulo. Si sus escuadras de dibujo que se consiguieron son completamente transparentes sin escala, en la mayoría de los casos ayuda, puede pegarles, por ejemplo, con una etiqueta, un masking, qué grados son los que se tienen. En este caso, que es la de 45-45 o la de 60-30, ¿vale? Posterior a eso, en el video, que lo que muestro también, cómo nosotros podríamos empezar a llevar a cabo trazos. Y esos trazos, en este caso, tienen que ver de cómo es lo mejor para sujetar la escuadra para que no se mueva. ¿Y qué pasaría? Déjenme adelantarlo un poquitito. Si nosotros no sostenemos completamente bien y firme la escuadra, es decir, por ejemplo, ahí yo nada más lo estoy haciendo con un solo dedo y estoy provocando el que no se esté llevando a cabo bien la línea. Como nosotros tendríamos que hacer el trazado para llenar la hoja completa, pues es importante que hagan muy bien el sostener firmemente su escuadra, y en algunos casos, como lo que vamos a ver, de qué manera nosotros podemos utilizar una escuadra como base, la otra para estarla deslizando y estar generando, por ejemplo, las líneas paralelas, o en algunos casos el que nos sirva para, por ejemplo, si yo hubiera puesto la escuadra de este lado, para poder llevar a cabo la continuación de una línea, ¿sale?
¿Eso de qué nos va a servir? Porque como les digo, si su escuadra a lo mejor no tiene el largo necesario para poder hacer un solo trazo, en un solo trazo, perdón, toda una línea a lo largo o ancho de como sea que estén llevando a cabo su ejercicio, entonces es el conjunto de dos escuadras el que nos va a servir, ¿vale? Entonces, algo así es lo que yo empiezo a explicar y posteriormente pongo un ejemplo de cómo podemos llevar a cabo al menos un trazado de un prisma rectangular en perspectiva isométrica, ya más o menos con años de práctica, en el cual yo no estoy utilizando al menos, una de mis escuadras sí tiene escala en centímetros, sin embargo, no lo ocupo como para saber si realmente ya lo estoy haciendo bien. Es mucho del uno, cómo va ganando experiencia con el trazado, ¿no? Y en algunas ocasiones cuando uno va empezando, inclusive yo lo estoy haciendo hasta con pluma, pero puede que nos quede un poquito sobrada una línea, no importa. Si lo están haciendo con lápiz, pues bueno, ya esos sobrantes es muy común que lo tengamos nada más al principio y posteriormente ya nada más vamos a ir eliminando el material que nos vaya a sobrar. Para ese aspecto, déjenme, por aquí tengo mi juego de escuadras. Si ustedes lo creen necesario, y no tienen mucha práctica con el manejo de las escuadras, hay unos utensilios, déjenme pausar y necesito prender mi cámara mi cámara web. Tantitito, aquí. Bueno, está un poquito oscuro. Es una laminita metálica, esa es la calavera, en la cual nosotros si queremos hacer eliminación de fragmentos de línea, pero que tenemos varias líneas muy contiguas. Déjenme quitar ninguno porque no se nota bien. Ahí está. Entonces, si tenemos líneas muy pegaditas, contiguas, puede que cuando pasemos con la goma como es gruesa, nos llevemos un poco de más líneas, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos sirve? Pues tenemos una plantilla con diferentes trazos. A lo mejor necesitamos algo curvo o algo recto o necesitamos únicamente puntitos. Pues bueno, este elemento, esta calavera, les puede llegar a servir. Esta como la conservo desde la secundaria y yo ya tenía muchos años que que estuve en dibujo técnico en la secundaria. La verdad no tengo una idea, pero pues ustedes, si les interesa, pueden buscarlo en las papelerías. No sé cuánto cueste ahorita, en estos momentos. ¿Vale? Entonces déjenme quitar el video porque mi internet no anda muy bien. Y continuando con la presentación del video que les preparé, bueno, ya había preparado más bien para tenerlo ahí en el YouTube. Entonces, lo que les decía, si ustedes se pasan en los trazos, no importa, porque después los van a poder ustedes borrar gracias a elementos o herramientas como la calavera que les acabo de mostrar. Y esa representación que ahorita hice de ese prisma rectangular es lo que nosotros vamos a tener en una representación en isométrico. Después de eso ya nada más voy explicando de qué manera ustedes, si tienen una hoja blanca, le ponen un margen. Ese margen puede ser a lo mejor de centímetro y medio de separación con el extremo o de 1 centímetro aproximadamente, para que ustedes hagan el rellenado de sus planas. La hoja tiene que ser una hoja tamaño carta o se utilizan las hojas normalizadas, esas ya traen su propio margen. Y en este caso sí tendríamos que necesitar de rellenar todo el espacio que está contenido dentro del margen. En el caso de la normalizada, pues bueno, no vayan a rellenar la parte del cuadro de texto. Y les hago la sugerencia que, por ejemplo, la separación podría ir de centímetro en centímetro también para que no se tarden mucho y lo hagan muy, muy pegado.
o también trabajen muy poco y finalmente nada más lo hagan, no sé, por ejemplo, cada 3 centímetros y ganar ya cabe bien rápido, ¿no? Ahora, cuando ustedes llevan a cabo bien estos ejercicios, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a dar cuenta, una, que pueden verificar que a lo mejor de un solo lado tienen marcado el centímetro y únicamente cuando ya terminan la plana, del otro lado llevan a cabo la medición sin poner ningún tipo de marca y se dan cuenta si realmente quedaron bien paralelas las líneas. Esa es una. La otra es de que como se necesita para este tipo de ejercicios sostener muy firmemente las escuadras, tanto el de la base como con la que ustedes van a llevar a cabo el trazado, generalmente les va a quedar doliendo los dedos si ustedes nunca habían llevado a cabo este tipo de ejercicios. Estoy hablando que a lo mejor ya cuando van por la segunda o por la tercera plana, los que es su primera vez con el trabajo de escuadra ocupándolas en este tipo de ejercicios, generalmente ya así a la tercera plana es cuando ya les empiezan a doler los dedos, ¿no? Ahora, si ustedes llevan a cabo el trazado de las líneas con lápiz, tengan mucho cuidado de dónde empiezan. Es decir, por ejemplo, ahorita yo estoy colocando la escuadra prácticamente en la parte superior y me podría ir desplazando hacia abajo. Eso sería lo ideal porque si lo hacen en sentido contrario, es decir, empezando ahorita, voy a pausar el video, si yo hubiera empezado desde abajo y me voy a ir trazando las líneas hacia arriba, ¿qué es lo que voy a provocar? Que con la misma escuadra y si utilicé un lápiz o inclusive a veces con la pluma, paso a embarrar en los residuos bueno, se embarra entre la hoja y la escuadra. Y finalmente la escuadra, pues como la tengo que estar desplazando a lo largo de la hoja, va a ir manchando mi trabajo, ¿vale? En el caso de la tinta, hay algunas ocasiones que los bolígrafos, como se hacen trazos continuos, la esferita o la bolita que tienen en la punta, al estar girando, lo que hace es calentarse y entonces empieza a fluir más fácilmente la tinta y entonces deja unos pequeños manchones. Entonces nada más ahí tienen que ver, planificar muy bien cómo es que van a trabajar, sobre todo si se van por la segunda opción, es muy común que puedan manchar su trabajo, entonces les recomiendo que si utilizan lápiz, ahí lo que tendrían que hacer es alzar la escuadra, tener un trapito y estarle limpiando la superficie que pudiera haber tenido contacto con la hoja, con la finalidad de que no les vaya a estar manchando su dibujo. Y así yo pongo los ejemplos para los inicios de cada una de las planas. En este caso llevé a cabo ahí que si tomamos en posición vertical la hoja, sería para la horizontal, pero pues después llevo a cabo los ejemplos para las verticales y algunos ejemplos también que me van a servir para las diagonales, ¿vale? Entonces, eso es lo que pueden encontrar ustedes en ese video, que les va a ser de demasiada utilidad, más que si yo lo estuviera llevando a cabo aquí en vivo con ustedes, con mi cámara web de la laptop, porque esa está integrada, está pegada y entonces no me quedaría bien a lo mejor porque tendría que tener apoyado la hoja encima del teclado y finalmente tendría que agachar la pantalla o si lo hago más alejado no me van a alcanzar a ver bien. Entonces por eso es que lo hice por separado. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. Déjenme abrir la lista para saber quién habla, si es que habla alguien. No, profe, todo bien. Gracias, Cristian. En tu caso, a ver, vamos a preguntarle a alguien. Juan Diego, ¿tú ya tienes las escuadras? ¿Conseguiste o ya tenías? No, es lo que le iba a preguntar. ¿Dónde se pueden conseguir? Las escuadras de dibujo casi siempre las encuentras en cualquier papelería. Si no están muy surtidas, entonces podría ser en algún lugar como Hiperlumen o Lumen, Office Depot, Office Max, pero cuando ya son tiendas grandes te sugiero que primero veas por internet si lo tienen o no, ¿vale?
Y la otra es que como nada más vamos a hacer muy pocos ejercicios, en realidad no vale tanto la pena que hagan una inversión de ese tipo. Si las pueden conseguir, qué mejor, ¿sale? Si creen que les vaya a servir para otras cosas, pues bueno, ya hacen la inversión porque se me hace un poco tal vez imprudente de mi parte pedirles algo que lo van a ocupar poco, al menos para esta asignatura, ¿vale? ¿Qué otra duda tienen? O a ver, ya, Iván Profe, Vargas Lara, ¿tienes ya el equipo? Ah, perdón, Aldair, ya habías abierto tu micrófono. una pregunta. Bueno, yo soy nuevo. Bueno, soy de reingreso y pues quería ver eso, que con quién me puedo juntar para el equipo. Ah, en Classroom, ya al menos ya estás dado de alta en Classroom. Ya, Ok, se supone que ahorita ya se publicaron tendrían que estar publicados los nombres de los equipos, de cada uno de los integrantes de los equipos. Te pido de favor que veas si hay algún equipo que no tenga 6 integrantes y entonces contactes a los miembros de ese equipo para que en dado caso te puedas integrar, ¿vale? Eh, como tal, yo les doy la misma oportunidad, sean la primera vez que lo cursan o que ya sean de recursamiento. A todos les exijo lo mismo y en dado caso, si a su compañero lo aceptan en alguno de los equipos que les haga falta algún integrante, nada más, eso sí, o en cualquier equipo, sean muy honestos. Si alguien no trabaja, nada más me lo hace saber y ya vemos qué proporción le toca de calificación o de plano que no tenga calificación, ¿vale? Entonces ahí ya nada más es lo único que te pediría, Aldair. Y ahí checa todo lo de Classroom. Yo intento, inclusive cuando tenemos las llamadas, subir todas las llamadas como material. Entonces, ya hasta se me fue a quien le había preguntado. Creo que era Iván Vargas Lara o alguien más, no me acuerdo. Pero si ya tienen las herramientas o las consiguieron. Ya las tengo, profe. Perfecto, Iván. Muy bien. Y ya para la siguiente les voy a explicar también del uso del compás de precisión y les voy a pedir unos ejercicios también en particular con el compás. Y después vamos a hacer la mezcla de compás y escuadras para cuando ya estemos viendo la parte de las representaciones en isométrico, ¿vale? Entonces ahí para que sí lo pongan en práctica. Si no queda ninguna otra duda, disfruten su día. Se supone que ya a las 12 acaban las actividades ya en un momentito aquí en la UTBT, al menos eso nos dijeron a nosotros, no sé si lo mismo a ustedes. Y pues bueno, desearía unas felices fiestas patrias, pero pues tengan mucho cuidado ahí con toda esta onda de lo del COVID para que se cuiden ustedes y a los suyos, ¿vale? Entonces, ahí estamos en contacto. Profe, Gracias, profe. Dime, Gracias, profe. sin nada. profe, ya ni le mostré mi dibujo, no tuve dónde subirlo. Ah, en el chat, a ver, ya lo... Entonces, se lo muestro mándamelo si así quieres a mi WhatsApp y yo lo Ok. veo y ya te digo qué onda. Sí, sí, sí. Órale, que estés bien. Gracias, profe, igualmente. Pásela bien. Gracias, igual, cuídense.